pasó con el fiscal general del Estado, que decían que actuaba por órdenes de Moncloa, que es Bueno, verdad es que que eso eso hay que probarlo. apareció, claro, apareció, pero fíjense, porque eso es verdad que dio para muchísimas tertulias, porque en el auto del Yo juez creo que estaba. no hay ningún No, es que el indicio fiscal de que general del Moncloa Estado estuviera al actuaba tanto, al por revés. órdenes de Moncloa, y luego es algo que estaba en el auto, y luego es algo que ni tan siquiera se sacó a colación en el juicio. Lo digo porque No, y que del pasó sin pena auto, ni gloria, como si no claro, fueran unas afirmaciones nada, gravísimas por parte del instructor Hurtado. con la de horas de tertulia que llenó, que actuaba el fiscal general del Estado por orden de Moncloa. Lo digo porque a la hora de coger un auto hay que cogerlo en el punto de la investigación en el que está, preliminar. Quería preguntarle Irene. a Ignacio, claro, en este caso del auto del juez Pedraz, que lo que nos faltaba era ser ya jueces de instrucción, Irene, ya solo nos faltaba más que eso, ser ¿Verdad? jueces de instrucción, después de todos los autos. Pero estamos cerca, ¿eh? Porque estamos leyendo autos, pero a chorro. Entonces, claro, nosotros no sabemos de cómo instruir, pero sí sabemos cuando hay relatos que tienen lagunas, lógicamente, porque nosotros nos dedicamos a contar la información. Y una de las cuestiones que pueden llamar la atención, Ignacio, es que el juez Pedraz en su auto hace un montón de hipótesis, pues todo comienza con esta reunión en Ferraz, Santos Cerdán Pagualeir, en fin, elabora todas unas hipótesis, pero en ningún momento pone en duda algo tan sencillo como el testimonio de Carmen Pano, que además está siendo judicializado. Es decir, no contempla que Carmen Pano puede no estar diciendo la verdad. Y entonces se desmontaría buena parte de ese relato. Digo, porque cuando contamos todo esto a los espectadores dicen, no, no, es que el juez elabora una hipótesis porque todo lo que le dicen lo toma como verdad, cuando es algo que a día de hoy no se ha confirmado y de lo que además hay dudas. Bueno, es que de todas maneras, insisto, el contexto, como ocurría el otro día con el auto de imputación al señor Zapatero, todo está planteado de una manera hipotética, planteando una hipótesis, y de otro lado con un carácter muy provisorio, es decir, muy provisional. Se tienen que confirmar esos indicios o no. Además, como ha dicho el propio Mateo Balín, probablemente en lo que se refiere al extremo de Carlos Pano aparezca recogido en el sumario o en la investigación policial. Con lo cual, en ese momento, el juez, a la hora de hacer ese resumen de la investigación policial, porque creo que en definitiva es lo que hace, no hay ningún otro elemento en el que se pueda basar para descartar o para confirmar un indicio, lo que hace es resumir el auto y, por tanto, probablemente el extremo de la señora Pano aparezca recogido en el sumario y de forma crítica lo recoge en el auto del juez. Es ahora, a partir de ahora, realmente cuando el juez debe de, a partir de ese borrador, digamos, en términos coloquiales, ese auto deberá de ir, bueno, pues modificando los hechos. Por eso insistía yo que es muy precipitado hablar de hechos, de tipos delictivos, porque todavía no están confirmados los hechos en los cuales se deben de subsumir los tipos delictivos. Y a propósito de lo que decía Irene Lozano, me parece que es una reflexión interesante. Creo que la justicia, bueno, pues en sí es lenta. En este tipo de delitos o de causas, más bien, que son complejas y que requieren una gran investigación, realmente cuando si llegan a juicio y se dicta la sentencia, pues pasan muchos años y probablemente pasen más desapercibidas que en el momento inicial. Y lo estamos viendo con un juicio que se está celebrando ahora en paralelo, el de la Kitchen, que no tiene la atención mediática que tenía en el momento de la investigación y sobre todo de los primeros momentos de la investigación. Y yo creo que en este sentido los jueces de instrucción deben ser especialmente cuidadosos, porque creo que es aquí donde realmente casi se imparte justicia. No tanto ya después lo que ocurra con esa causa, si acaba en condena, si acaba en absolución, que eso ya carece de interés, sobre todo en estos primeros momentos, con medidas tan estigmatizantes como es una prisión provisional o el hablar el otro día de una forma así un tanto equívoca por parte de los medios, si estábamos en presencia de un requerimiento policial efectuado a una formación política o si estábamos hablando de una entrada y registro, pues eso evidentemente también tiene una carga simbólica importante. Y en cuanto a la calificación, en cuanto a la investigación y que se hable ya de financiación irregular, cuando todavía no hay ninguna base indiciaria para sostener tal afirmación, pues son hechos y son afirmaciones que se están realizando en estos momentos y que tienen una carga punitiva importante. Bueno, es que Ignacio no es ni legal.
me he entretenido un poquitito en lo que dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de algo que dijo el propio 26 de mayo, que dice que no se puede atribuir la comisión de un delito en una etapa preliminar del procedimiento penal. Entiendo precisamente porque pervertiría el procedimiento penal y por el riesgo de estigmatización del Pues aquí investigado. vuelan. Y claro, es lo que nos encontramos en el auto del juez Pedraz y es lo que nos encontramos en el auto del juez Calama sobre Zapatero. Digo que esta es jurisprudencia de la Unión Europea del mismo mes de mayo, 26 de mayo. Es que no es legal hacer No, esto. es que no solamente es jurisprudencia, hay una directiva comunitaria que precisamente habla de los derechos de defensa del investigado en el juicio y habla de la presunción de inocencia. Y debe de estar en la mente de todos los ciudadanos que estas personas se presumen inocentes. Lo que se presume es la inocencia de las personas y, por tanto, es la acusación, por ejemplo, el fiscal, quien debe de acreditar su culpabilidad. No se presumen los delitos o los hechos no se presumen, los hechos están todavía, bueno, pues una fase indiciaria, ¿no? Pero, insisto, hay que contextualizar los autos. Cuando en un auto se habla de unos hechos y se atribuyen esos hechos a una persona, hay que tener en cuenta que estamos en una fase muy preliminar y que además el acusado o el investigado en este caso goza de la presunción de inocencia. Y hasta que no haya una sentencia condenatoria, esa persona es inocente. Ya lo que no pasa es que llama la atención que los jueces, ¿no?, que actúan de forma independiente, en este caso en una sociedad hiperconectada, que ya lo abordamos el otro día, en una sociedad hiperconectada con las noticias al minuto, lo que no puede ser es que no puedan ser capaces de mantener el secreto de sus actuaciones. Y es más, que cuando se levantan nos encontramos con culpabilidades aseguradas en un auto judicial, que es lo contrario de lo que dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Digo, aquí algo falla, Ignacio. Brevemente, que luego nos vamos a ir a la política y esa es otra. Sí. Lo que pasa es que, vamos a ver, aquí se cargan las tintas mucho en lo que es el órgano judicial o la actividad de la Administración de Justicia. Pero, en definitiva, los tribunales se expresan a través de sus resoluciones. A partir de ahí, son los medios de comunicación quienes deben de contar al público en general o a la sociedad estos acontecimientos judiciales. Por tanto, a veces no es tanto la culpa del órgano judicial como de la forma de expresar titulares de prensa o noticias o los medios de comunicación audiovisual la información que proporcionan. El problema es que estamos en una fase tan preliminar de la investigación que todo nos obliga a ir con mucha cautela, haciendo conjeturas, haciendo deducciones sobre hechos que están apuntados, pero que están todavía siendo investigados. Y a mí lo que me preocupa de esto es que la judicialización de la política, que lleva muchos años, ha llegado a tal punto que de alguna manera genera una inseguridad permanente sobre qué es la realidad a la que nos estamos enfrentando. Es decir, cuando los sumarios están en esta fase de instrucción, ocurrió con la Kitchen hace 10 o 12 años, cuando se empezaba a instruir, los partidos políticos se conforman con contestar presunción de inocencia y no hay nada demostrado. Y entonces la ciudadanía, digamos, está desarmada en términos políticos. No hablo de lo que se demuestre luego en los tribunales. Y cuando llega el juicio, que es lo que estamos viendo en la Kitchen, estamos viendo simultáneamente como las dos etapas. La de instrucción, en la que los hechos no son ciertos y por lo tanto es difícil pronunciarse sobre ellos, porque tampoco los periodistas somos jueces de instrucción, por así decirlo. Y luego la fase del juicio oral, en la que ya se van asentando los hechos, se van asentando incluso la tipificación de los delitos. Pero claro, ya en ese momento quienes cometieron esos presuntos delitos ya no están en el gobierno porque han pasado 10, 12, 14 años y entonces ya no tiene efectos políticos. Entonces, el resumen de lo que ocurre es que la ciudadanía recibe una cantidad de información, una cantidad de tramas que es absolutamente imposible seguir, pero que sería necesario seguir para tener una correcta evaluación de cómo se están comportando los gobiernos. Recibe una cantidad de información que es imposible procesar y, por lo tanto, le dificulta el tomar decisiones políticas sobre su voto, sobre a qué partido apoya, a qué partido no apoya. A mí me parece que esto es una cosa sistémica, que se ve agravada por la lentitud de la justicia. Bueno, es decir, la lentitud de la justicia... Es que eso es perdóname, que no he terminado, Ana, perdóname, que no he terminado. La responsabilidad política más allá yo te he estado penal es escuchando a ti relevante. muy educadamente. La lentitud de la justicia está
convirtiéndose en un elemento que tiene consecuencias políticas. Es decir, si los juicios se resolvieran en un año y medio, tendrían muchas menos consecuencias políticas de las que están teniendo ahora, tanto para un partido como para el otro. Vamos a detenernos en esto que está planteando Ana. ¿Dónde empieza el delito según el auto del juez Pedraz? O no sé si es delito. Empecemos por el punto cero. ¿Es delito que alguien como Santos Cerdán, entonces secretario general del Partido Socialista, pagase por conseguir información? ¿Esto es legal o es ilegal? Bueno, dicho así, sin más, no debería de ser delito, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que hay que contextualizarlo. Los hechos que se nos presentan en los tribunales de justicia no son hechos así, aislados, sin más, sino que vienen rodeados de una serie de circunstancias que los contextualizan y que, por tanto, con esos datos sí se puede afinar más si estamos en presencia de unos hechos que revistan caracteres de delito o no. En principio, pagar por una información no debe ser delito, porque además, ¿qué tipo de información? ¿Es una información pública o no? Si se trata de una información confidencial o secreta, evidentemente puede haber delito. Si es una información pública, pues obviamente más que delito yo creo que es un poco sin sentido el pagar por algo que es público, ¿no? Yo quería preguntarte, en el caso de que se confirmase que hubiese habido un soborno, ¿no?, un cohecho, para que se consiguiese esa información, sería delito, entiendo, ¿no?, por el método que se usa. Pero si no ha habido soborno, ¿habría delito? Si el Partido Socialista, en este caso Santos Cerdán, hubiese pagado por esa información. Es decir, mi pregunta, por atinar, ¿dónde está la raya que indica a partir de aquí comienza un delito? Pero insisto, lo importante es saber el tipo de información que es. Si es una información de la que no tienen acceso el resto de ciudadanos o las formaciones políticas, evidentemente es una información que de por sí el revelarla ya puede ser delito, al margen de que se pague o no un dinero por ella. Pero es el tipo de información lo que puede determinar si estamos en presencia de un delito o no. Y si el que custodia esa información, que es secreta, recibe un dinero, evidentemente ahí ya estaríamos en presencia de un delito también. Normalmente la revelación de secretos, si es un funcionario público, es una infracción que resulta más agravada. Y si además de funcionario público recibe un precio o merced por ello, pues obviamente está más penada que si se tratara simplemente de un particular. ¿Y a qué se debe, Ignacio, estas lagunas, digamos, que contempla el auto? Que estoy segura de que el sumario podrá aclarar todo lo que estaba planteando también Mateo Balín, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, se incluya la idea de que se ha intentado sobornar a un fiscal como Grinda y el fiscal diga, no, a mí no me ha sobornado nadie. O el hecho de que se diga, no, es que el Partido Socialista intentó pagar a Carmen Pano 50.000 euros para que no revelase ante los tribunales que había llevado a Ferraz 90.000, cosa que reveló y cosa que Aldama dijo inmediatamente que era mentira. Está imputada en la misma causa. Claro, está imputada efectivamente en la misma causa. Entonces, ¿cómo se entienden todos esos detalles que, digamos, a ojos de la opinión pública, no sé si a ojos de los tribunales, pero a ojos de la opinión pública, ya estarían resueltos? Pues en el caso de Grinda, con una llamada se habría resuelto ya. Oiga, usted, fiscal, ¿alguien le intentó sobornar? Pues sí o pues no. Pero claro, es que decir que le sobornaron, no sé si sin haber llamado a Grinda, no sé si es el habitual discurrir de la investigación. Bueno, es que en definitiva, eso es lo que señalaba yo al principio, si en definitiva lo que tiene que hacer el juez en ese auto es un poco recoger la información que le ha suministrado la policía. Es una información que probablemente en esa fase tan embrionaria no tenga la posibilidad de contrastar, es decir, da por válida esa información policial y a partir de ahí eso es lo que tiene que ir consolidándose o no. Por eso lo decía antes que en primer lugar hay que contrastar esta información policial con el análisis de los dispositivos y con el examen de la documentación incautada. Pero es más, si además hay hechos que, como habéis señalado, el fiscal ha negado, pues evidentemente hay que descartar hechos. Por eso es tan precipitado hablar de delitos. Pero es más, y ahí lo habéis dicho en el programa, es que una de las cuestiones que también se plantea en estos inicios es saber la competencia objetiva. Es decir, si es competente la Audiencia Nacional o si es competente un juzgado de instrucción de Plaza de Castilla. Y eso es algo que también se plantea al inicio del procedimiento. Es decir, ¿por qué asume estas diligencias la Audiencia Nacional? Es que tiene competencia porque debe de basarse en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Por tanto, son estas cuestiones las propias de esta fase tan inicial del procedimiento. Y ya veremos, o ya estamos viendo, cómo algunos de los hechos que se recogen en el auto se van a descartar y otros probablemente se vean corroborados por otra información que vaya llegando. Ana. Yo creo que veremos hoy una parte del sumario, pero queda mucho por investigar a tenor de lo que apunta el auto que justificó la intervención policial de la semana pasada. Por precisar, Carmen Pano dice que ha llevado 90.000 euros a Ferraz y lo ha declarado ante el Tribunal Supremo, y Aldama dice que ese dinero no era suyo, no que Carmen Pano no lo llegara. Veremos a ver si lo lleva o no. Vamos a ver Ella un dice que momentito. sí. Mateo Balín, ¿qué es lo que dice Aldama? ¿Que le entregó el dinero a Carmen Pano para que le llevase o que no? El dinero, Carmen Pano siempre ha dicho que el dinero es de Aldama o de Claudio Rivas. O sea, eso es así. Dijo que en su momento recogió ese dinero en la oficina de Claudio Rivas cerca del Retiro, aquí en Madrid, y lo llevó en 2 tandas diferentes, una en un taxi, digamos, a través de un chofer de Pano, y otra en un taxi. Y el dinero, ella siempre dice que el origen es de Claudio Rivas o de Aldama. El asunto, efectivamente, es que ella, cuando declaró ante el Tribunal Supremo en el juicio del caso Mascarillas, por ejemplo, dijo efectivamente que esa fue, digamos, la estructura. Ella fue a por el dinero al despacho de Rivas y lo llevó a la sede del PSOE. ¿Qué dijo el chofer? Que es irrelevante, que la dejó en la calle Ferraz, pero que en ningún momento vio que entrara a la sede del Partido Socialista. ¿Por qué el juez Pedraza ahora pide, entre otras cosas, digamos, el registro de entradas entre abril de 2024 y mayo de 2025? Bueno, entre otras cosas, y sitúa a Carmen Pano en ese registro para saber si es verdad que accedió a la sede del Partido Socialista. O sea que esta historia yo creo que se puede aclarar con las pesquisas que tiene encima de la mesa el juez Pedraz. De forma paralela, Silvia, hay una pieza separada abierta en el caso Koldo, que tiene que ver con esos, digamos, liquidación de gastos que ha hecho el Partido Socialista a José Luis Ábalos y a Koldo García, y donde ya se está investigando también este asunto, con lo cual encontramos que hay 2 juzgados diferentes investigando el mismo hecho. Con lo cual, vamos a ver lo que dice el informe de la UCO sobre esta petición de información al PSOE sobre las entradas a la sede del Partido Socialista. Es un listado de 26 personas y, entre otras, incluye a Carmen Pano y al chofer que también la acompañaba en uno de esos 2 viajes. A alguien si no hay un indicio serio de que pueda destruir pruebas o de que pueda huir de la acción de la justicia, etcétera. Yo creo que este país es lo suficientemente garantista como para saber que si alguien meten en la cárcel por prisión provisional es que El auto del juez Calama, que ha sido muy elogiado y muy bien ponderado, no es más que un volcado de los informes de la UDEF, y eso tiene su peligro también, porque la policía judicial va por su cuenta, es más contundente, elabora muchas veces, en mi opinión, conclusiones excesivas y adelantadas. Pero el juez sabe lo que vuelca. El juez bueno, el copia y pega, en fin, a veces hay que pensarlo un poquito. Sí, Tú no puedes imputarle el liderazgo de una trama a un actor protagonista que ni siquiera figura en la película, que está llena de actores secundarios, pero del protagonista no tenemos conocimiento ni ha levantado la voz. Porque Zapatero no aparece más que por menciones a terceros, como el Barbas, el Esturiano, M. Rajoy o Cospedal, que jamás han sido imputados por ello, si nos regimos por ese tipo de cosas. Para publicar y demás a la fiscalía y demás, y no le hacen caso y se frustra por eso, se reúne con Leire Díez e intentan, pues eso, obtener información sobre esos presuntos ataques que se estarían haciendo contra el gobierno desde las cloacas del Estado, desde el Estado profundo, vamos. La fuerza por delante de... No obtiene nada. La cuestión aquí yo creo que es, uno, confirmar los delitos que dice el juez que se han cometido. Chantajes, extorsiones, difusión de falsedades sobre esas presuntas cloacas, espionajes, etcétera. Organización criminal, que ahora todo es organización criminal y nada es organización criminal. Todo esto, ¿no? Primero confirmar esos delitos y a partir de ahí saber si desde Ferraz Santos Cerdán estaba pagando a esta gente, porque no es raro, quiero decir, diría que es legítimo, si no se utilizan métodos ilegales, que los partidos traten de obtener información
por todos los medios sobre sus adversarios, los de enfrente. O sea, no nos rasguemos las vestiduras ahora. La cuestión es cómo se hace. Se puede hacer con una trama parapolicial, como hizo Jorge Fernández Díaz desde el Ministerio de Interior, y digo hizo y no presuntamente hizo, porque las grabaciones están ahí. Y las cloacas se conocen bien, que destapamos, el presidente lo sabe, la Fiscalía te lo afina, la fabricación de dosieres contra los independentistas catalanes y la UDEF, de presuntos nada. Eso está ahí. Y hoy me parece que declara el que era el jefe de la UDEF, precisamente Eugenio Pino. Por lo tanto, si Santos Cerdán estaba pagando a gente que estaba chantajeando, extorsionando, prometiendo altos cargos y altas influencias como bocazas o no bocazas para intentar presionar, buscando pruebas de forma ilegal, etcétera, etcétera. Si se confirman esos delitos, habrá trama. Si se trata solo de buscar información porque crees que hay una trama de lawfare o de intento de derrocar al presidente del gobierno, ya va a ser más complicada la cosa. Ignacio, vamos.